a raíz de los días difíciles que han acontecido esta semana. Todos saben de la partida con el Señor de nuestro querido hermano Joaquín. A raíz de todo lo que ha estado pasando esta semana y esa situación, queremos hoy recordar lo que la palabra nos enseña a través de cómo nosotros podemos lidiar con tiempos difíciles. Cómo nosotros podemos lidiar con tiempos de sufrimiento. A veces noticias que nos llegan tristes o noticias que nos impactan, como la que nos ha impactado en estos pasados días, nos llevan a meditar, nos llevan a pensar, nos llevan a pensar en lo que es la vida, la muerte, en lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor. Así que por eso en esta noche queremos estudiar en la palabra de Dios, a través del libro de Lamentaciones, algún principio, algunas verdades acerca de cómo el profeta Jeremías animaba al pueblo o exhortaba al pueblo a confiar en Dios, a poner su mirada en Dios, aun cuando estuvieran enfrentando sufrimiento o tiempos complicados, tiempos difíciles. Así que como les decía, hoy haremos esta pausa, estudiaremos esta enseñanza y con la ayuda del Señor el próximo miércoles continuaremos con nuestro tiempo de estudio de las sectas. Así que le invito a que me acompañe. Vamos a comenzar a estudiar este texto, Lamentaciones capítulo 3, versos 17 al 26. Lamentaciones capítulo 3, versos 17 al 26. Voy a darle lectura a este pasaje, usted me puede acompañar y nos vamos a detener y explicar algunas de las ideas que ahí se presentan. Lamentaciones capítulo 3, versículo 17 en adelante. Dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Ya ha hecho que el enemigo se alegre sobre la ciudad y enalteció el poder de sus adversarios. El corazón del pueblo clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descansen ni cesen la niña de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera quién ha hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Estoy en el capítulo 2. De momento me quedé mirando a todos. De momento pensé, oye, ¿por qué todos me están mirando? Ese sentido que uno tiene de que todo el mundo me está mirando. Estoy en el capítulo 2 para el contexto. Seguir. Para entender discúlpeme. Capítulo 2. Para el contexto. Sí, el 3 es el que vamos a estudiar. Capítulo 2 es el contexto de lo que está pasando. Wow, discúlpenme esa. Estoy leyendo el libro de Lamentaciones, empecé en el capítulo 2 para ver lo que está ocurriendo. El profeta Jeremías diciéndole al pueblo que ore el Señor, como dice en ese versículo 19, que derrame su corazón delante del Señor porque ellos estaban sufriendo. Y aquí nos está explicando un poco lo que ellos estaban pasando, el dolor que ellos están enfrentando. Sigo en el verso 21 del capítulo 2. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve mi enemigo los acabó. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en la luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo.
Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acechaba, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando nosotros vemos un pasaje como este, aquí en el libro de Lamentaciones, quiero que meditemos por un momento y alguno de ustedes que se anime a hablar un poco, si notan esa transición de la confianza del profeta, de la desesperación del profeta. Noten conmigo lo que leímos del capítulo 2, usted puede leer el capítulo 1 completo, cuando él empieza hablando de la destrucción de Jerusalén. El libro de Lamentaciones precisamente es eso, es un lamento porque la ciudad de Jerusalén ha sido destruida. Y Jeremías como profeta que vivió eso, que sufrió eso, vio la ciudad en llamas, vio gente morir, vio gente tener hambre, él vio mucho dolor. Y él escribe entonces este libro que se ha conocido como el libro de Lamentaciones. Originalmente este libro, su título, se supone que sea en la traducción correcta, un clamor fuerte. O en hebreo se supone que la palabra del título de este libro sea desmayo. Porque lo que está queriendo describir este libro es un momento donde usted tiene un sufrimiento tan grande que usted prácticamente siente desmayarse. Es un clamor fuerte que usted hace cuando tiene una situación que usted no sabe ni cómo enfrentarla. De eso se trata el libro de Lamentaciones. De hecho, es el único libro de la Biblia que todo el libro es un lamento precisamente. Por eso se llama así. En la Biblia hay otras secciones donde hablan de lamentaciones, como los Salmos y otros pasajes, pero este es el único libro que describe un gran lamento, un gran dolor, un desmayo, un clamor fuerte del profeta cuando está viendo el dolor. De hecho, él como profeta, Jeremías, él mismo había sido el que había profetizado al pueblo y le había dicho, tienen que arrepentirse de sus pecados porque va a venir un juicio. Así que él estaba viendo con sus ojos en ese momento lo que estaba ocurriendo. Pero alguien nota la transición entre el capítulo 1, que aunque no lo leímos, pero ya les dije, lo que empieza a hablar es cómo la populosa ciudad de Jerusalén, la ciudad que estaba alegre, la ciudad que era rica, la ciudad que tenía mucha grandeza, de momento quedó desolada y destruida. Luego el capítulo 2, desde el verso que comenzamos a leer, cómo es un lamento, cómo se está diciendo al pueblo que vaya delante de Dios a derramar su corazón, a derramar las lágrimas. Luego el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta por lo menos el versículo 16, ¿qué se describe ahí? Ahí está, recuerden que quien está hablando es el profeta Jeremías. ¿Cómo él está reaccionando? Entre los versículos 1 al 16, ¿qué ven ahí? ¿Cómo se siente el profeta? Y cuando el profeta está hablando es como si él estuviera hablando en nombre del pueblo. ¿Cómo se sentía ese pueblo en ese momento? Triste, desolado. Noten todas las imágenes que usan. Destruido. Hay un gran dolor. ¿Cómo, perdón? Amargura, hay amargura.
Noten esa descripción. El muerto oscuro estaba Todos los términos que se utilizan o adjetivos son así. O sea, el estado que estaba el pueblo, un estado de oscuridad, de temor, de desolación, era un estado donde ya no había esperanza. De hecho, noten importante los versos 17 y 18. ¿Usted quiere saber qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Cómo se sentía un judío? ¿Cómo se sentía Jeremías cuando en ese momento enfrentó todo ese sufrimiento de momento, con la ciudad destruida y con tanta muerte y tanto dolor por todas partes? Es la mejor descripción. Miren los versos 17 y 18. Mi alma se alejó de la paz. O sea, la paz se alejó de mi corazón y de mi alma. Me olvidé del bien. Porque es que ya todo lo que yo veo es malo. Todo lo que yo veo es maldad. Todo lo que yo veo es sufrimiento. Y miren el verso 18. La mejor descripción. Cómo ellos se sentían. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. O sea, dice el verso 18, es como el punto más bajo donde la persona o Jeremías como profeta y persona que estaba participando de ese evento, que estaba viendo todo ese gran calamidad de la ciudad siendo destruida, dolor y muerte por todas partes, él al final se sintió así: mis fuerzas perecieron. Usted sabe que físicamente usted y yo probablemente en algún momento hemos experimentado eso. Cuando él dice perecieron mi fuerza, es que por alguna situación que yo veo, o una prueba, o un sufrimiento, o un dolor que llega a mi vida, una información, literalmente usted se ha sentido como atado, como sin fuerza. Una noticia que recibió que no tiene fuerza física. Que usted a veces, hay personas incluso que se paralizan. O sea, literalmente, o sea, reciben una noticia, se enteran de algo y físicamente se paralizan. No tienen fuerza. Así que aquí lo que se está describiendo es ese tipo de dolor, ese tipo de sufrimiento que puede experimentar alguien ante una situación difícil. Pero vean conmigo la transición, vuelvo y repito, de los versos entonces 19 en adelante. ¿Qué cambia? El profeta está hablando, el profeta está describiendo todo su dolor. Sí. Recuerda la misericordia de Dios, la fidelidad que Dios Él recibe un consuelo en algo. Eso es lo más importante de esta noche, de la clase de esta noche, de hecho. Que en medio de ese dolor, que lo dejó hasta sin fuerza, que lo dejó sin esperanza, en medio de esa desolación total, sufrimiento que le estaba pasando, él recordó algo. Él trajo algo a su memoria. Mi hermano, y ese es el punto de aplicación de la enseñanza de esta noche. Cómo nosotros en medio de dolor, en medio del sufrimiento, podemos aplicar esta misma idea y recordar o traer a memoria algo acerca del carácter de Dios, que nos va a fortalecer, que nos va a consolar. Por eso el título de este estudio es Confiando en el carácter de Dios mientras esperamos en Él, especialmente en esos tiempos tan difíciles como lo que estaba pasando este profeta y este pueblo. Así que noten lo que ocurre, el verso 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida. La palabra abatida es como si estuviera destruida, molida, está rota dentro de mí. Antes de ir al verso 21 y ver particularmente qué es lo que estaba recordando Jeremías, o qué él invitaba al pueblo que recordaran en medio del tiempo de dolor o sufrimiento, quiero decirle algunas cosas más acerca de este libro de las Lamentaciones. Este libro los judíos lo leían todos los años. Dentro de su calendario de liturgia, todos los años, especialmente, fíjese, cerca de este tiempo, porque en la fecha particular era entre julio y agosto, que ellos sacaban un tiempo en la sinagoga de los judíos para leer el libro de Lamentaciones. Una y otra vez, usted imagina todos los años, llegaba julio y agosto, y tú ibas a la sinagoga y escuchabas este libro, todos los años. Se leía este libro, se recordaba ese gran lamento, ese lamento que una vez el pueblo había pasado, ese lamento que los había llevado
a depender de Dios en medio del sufrimiento. De hecho, este libro se hizo para memorizar. Usted sabe que el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, usted aún en sus Biblias, que no está en hebreo, excepto la de Jorge, que probablemente en hebreo, la Biblia que tiene ahí. Pero sus Biblias que no están en hebreo, esas Biblias, aún en lo de usted, cuando usted busca el Salmo 119, usted ha visto que tiene como un título o una palabrita pequeña y divide 8 versos. Y después una palabrita pequeña, 8 versos. Eso está así porque originalmente en el hebreo es un acróstico o un acrónimo. Y divide como que, se supone que de cada 8 versículos es en hebreo, esas oraciones empiezan con una letra particular del alfabeto hebreo. Pues eso ocurre también en el libro de Lamentaciones. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4, aunque usted no lo vea así en su Biblia, en hebreo es un acróstico. Y fue diseñado así para que el lector, el judío, se lo memorizara. Y tú dices, wow, memorizarse un libro como Lamentaciones, que lo que habla es de dolor y sufrimiento. Sí, lo importante es que este libro, dentro de tanto dolor y sufrimiento, llega un momento donde veremos desde el verso 21 en adelante, donde el que estaba memorizándose este pasaje o este libro completo y hablaba de sufrimiento y dolor y de que ya no tenía esperanza y que estaba abatido y que ya no tenía ni fuerza, de momento él mismo, memorizándose ese pasaje, llegaba al verso 21. Esto recapacitaré en mi corazón. En otras palabras, el autor está diciendo, en medio de esta situación en la que estoy, voy a pensar en algo, voy a recapacitar en algo. Es fácil concentrarse cuando alguien está sufriendo. Eso es probablemente una de las cosas más difíciles que enfrentamos nosotros. Porque cuando estamos sufriendo, cuando estamos en una prueba, cuando tenemos un problema grande, nuestra mente, la mayoría de nuestras neuronas, ¿en qué están pensando? ¿O se están ejercitando para pensar en qué? En el sufrimiento. En el problema, claro. En el problema o en el sufrimiento, en la prueba. Y es difícil concentrarse. De hecho, muchas veces cuando usted tiene un problema tan y tan grande, usted está en el trabajo y usted está pensando en el problema. O usted está comiendo y pensando en el problema. O en el sufrimiento que usted tiene. Pero llega un momento que en ese sufrimiento, que tú estás ahí concentrado, es la fe, ¿verdad? La fe lo que te lleva a creer y de concentrarte de eso a ponerlo en Jesús, como que ahí, buscarlo. Así es la fe. Pienso de algo. Así es. Eso es lo que está haciendo precisamente Jeremías aquí. Está diciendo, es difícil, lo que tengo es una desolación, mi alma está abatida, estoy sufriendo, pero voy a recapacitar en mi corazón. Voy a detenerme. Y voy a tratar de, en medio de esto que yo estoy pensando, de tantos problemas, sufrimiento, dolor, voy a intentar pensar en algo. Hermano, y llévese esto, lo más importante. ¿Sabe lo que él hace? ¿En quién piensa? En Dios, en el carácter de Dios. Lo que hace Jeremías aquí es detenerse y empezar a pensar en los atributos de Dios. O sea, en medio del tiempo más difícil que probablemente que él estaba enfrentando, en medio del sufrimiento más grande que tenía Jeremías, él dijo, yo voy a recapacitar, yo por un momento me voy a detener, para que entonces mi mente se concentre en Dios y no en este sufrimiento, este dolor o esta prueba. Y noten lo que él entonces empieza a hacer. Él empieza a mostrarnos qué podemos aprender de Dios o qué debemos recordar de Dios en medio del sufrimiento. En primer lugar, su misericordia. Mírenlo ahí. ¿Qué es eso que Jeremías quería recordar cuando él estaba sufriendo? En primer lugar, la misericordia de Dios. Verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Miren la primera parte del verso 23. Nuevas son cada mañana. En otras palabras, piensa un momento lo que está haciendo Jeremías. Él está mirando para todas partes y lo que ve es humo, fuego, destrucción, la ciudad literalmente destruida, en ruinas. Ve gente llorando, familias destruidas, eso es lo único que él ve.
a su alrededor. Pero de todas formas, él por un momento se detiene y dice, voy a recapacitar, voy a tratar de concentrarme, no en esto que yo estoy viendo, sino en quién es Dios. Y lo primero que voy a recordar de Dios es su misericordia. Porque su misericordia son nuevas cada mañana y porque por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, en otras palabras, él dice, oye, todavía hay vida. Él está viendo muerte y dolor alrededor, pero él dice, todavía Dios está cumpliendo sus promesas, todavía Dios tiene un pueblo. Dios no ha roto su promesa. Recuerden que del pueblo de Israel vendría el Mesías, así que el pueblo no podía ser destruido del todo. Y él está diciendo, oye, esas misericordias, es por esa misericordia que no hemos sido destruidos del todo. O sea, todavía hay esperanza, porque Dios es misericordioso. Sus misericordias nunca decayeron. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que las misericordias nunca se acabaron, que es una fuente inagotable. Y gloria a Dios por eso, mi hermano. Usted no va a llegar a un momento, quizás le ha pasado acá humanamente, donde su balance del banco tiene fondos insuficientes. Para lo que sea. Para alguna transacción que usted hizo o que iba a hacer y de momento se dio cuenta, no, pero no hay fondos suficientes en su cuenta de banco. Aquí en esta tierra eso lo podemos enfrentar todo el tiempo. Pero mi hermano, cuando nos acercamos a la misericordia de Dios, qué bueno que eso es algo que nunca ocurrirá. Ahí nunca recibiremos una notificación de fondos insuficientes. Qué bueno que ahí cuando vayamos a esperar esa misericordia nunca decaen. Siempre están disponibles para su pueblo. Mi hermano, y eso es impresionante, que todos los días tú te levantes en la mañana y tú puedas tener esto en tu mente. Las misericordias de Dios no se han agotado. Al contrario, son nuevas cada mañana. No se han agotado sus misericordias. Dios ha sido misericordioso contigo. ¿Cuántas veces? ¿Cómo tú has experimentado la misericordia de Dios en tu vida? Piensa. Y saber que entonces todavía no se ha agotado eso. Y no se agotará porque nunca decae su misericordia. Así que lo primero que Jeremías está tratando de enfocar su mente en medio del sufrimiento es, oye, voy a recordar quién es Dios. Voy a recordar la misericordia de Dios. Voy a recordar cómo Dios tiene misericordia con nosotros todos los días. Y cómo esas misericordias nunca se acaban. Pero no solamente eso, en segundo lugar, no solamente Jeremías está tratando de en medio de su dolor recordar que Dios es misericordioso. En segundo lugar, miren lo que él recuerda. Ahí la segunda parte del verso 23. Grande es tu fidelidad. Ustedes saben que hay autores, comentaristas bíblicos que dicen, usted puede, si usted subraya su Biblia, usted le puede hacer como un círculo bien grande ahí. Yo lo tengo en la mía. Al verso 22 y 23, especialmente esa línea que dice, grande es tu fidelidad. Porque hay autores que dicen que ese es el centro de todo el libro, literalmente. O sea, todo va ahí. Ese es el centro. Esa línea que dice, la fidelidad de Dios es grande, es como el centro del libro completo de Lamentaciones. O sea, en otras palabras, el libro de la Biblia que está dedicado al lamento, al sufrimiento, al final de cuentas, por todas partes está siempre, iba a escribir con esto en la pizarra, un lápiz, está apuntando ese libro que habla del sufrimiento por todas partes, que habla de lamento, por todas partes, está apuntando siempre a esto. Este es el centro, a la fidelidad de Dios. O sea, es como si el mismo libro, a través de su misma estructura, y el Señor lo inspiró de esa manera, cuando inspiró al profeta Jeremías a escribirlo, para que recordáramos que en medio del lamento, en medio del sufrimiento, siempre tenemos que recordar esto, que Dios es fiel. Recordar la fidelidad de Dios. Así que Jeremías, él mismo se está recordando esto. Noten que Jeremías es un profeta. O sea, Jeremías estaba acostumbrado a pararse en un púlpito y hablarle al pueblo. Y decirle, oye, regresen al Señor, el Señor va a enviar un juicio, esta es la palabra de Dios. La línea que más se repite en el libro de Jeremías es, ustedes no oyeron, ustedes no me escucharon. Eso es lo que más se repite en el libro de Jeremías. Como si Jeremías, como de parte de Dios, le estuviera diciendo al pueblo, mira, una y otra vez yo les he hablado y ustedes no me escucharon.
Ese era el trabajo de Jeremías. Pero en esta ocasión, imagínenselo a él incluso, antes de hablarle al pueblo, él se está tratando de hablar consigo, él se está recapacitando en su corazón, él está recordando algo del carácter de Dios, él mismo se lo está recordando. Y se está recordando en primer lugar que Dios es misericordioso, que sus misericordias nunca se acaban, son nuevas cada mañana, y que la fidelidad de Dios es grande. ¿Por qué usted cree que Jeremías, creo que ahorita di una línea o hablé un poquito de eso, pero reflexiona en eso? ¿Por qué usted cree que Jeremías, uno de los puntos acerca del carácter de Dios que él quiere recordar en el momento más difícil de su vida es que Dios es fiel? Según lo que estaba pasando allí. ¿O por qué en la práctica usted cree que esto sería un gran beneficio para nuestra vida? En medio del gran sufrimiento que estemos pasando, recordar que Dios es fiel. Sí. Yo pienso, para mí la fidelidad de Dios no es. Y lo que pasa es que el saber creer y estar seguro de que Dios es fiel nos ayuda a que en medio de cualquier circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que veamos, no importa lo que estemos pasando, Dios siempre va a estar con nosotros porque Él es fiel. Él no me va a dejar a pesar de todo lo que yo esté viviendo. Amén. Amén. A pesar de, yo puedo estar ahí sufriendo, estar en esa prueba, en ese tiempo difícil, como estaba Jeremías, y qué bueno que yo puedo pensar eso allí. Dios no ha abandonado porque Él es fiel. Sí. Para mí es como que también ver que nadie es fiel, o sea, en esta vida, en el modo terrenal, nadie es fiel. Y verlo a Él como la única esperanza fiel, o sea, el único que sigue, sí, siempre está ahí. Para mí, para mi corazón es una luz, aún en los buenos momentos. Y el hermano, pues, en los buenos momentos también saben que dirigir mi corazón a que pasándola bien y ahora no estoy bien, pero aún cuando estoy bien, Él sigue siendo fiel en ese momento. Y eso me lleva a estar más agradecido. Amén. Y eso debe llevar a descansar, a tener paz en mi corazón, sabiendo que Él es fiel, que Él cumple lo que promete. Yo pienso también que tener la misericordia y la fidelidad de Dios presente hace un cambio radical en el pensamiento que podamos tener dentro de la situación que estamos pasando. Si estamos pasando todo el tiempo la situación, pues esa misericordia, esa fidelidad de Dios nos hace cambiar todo ese pensamiento completo y podemos empujar en realidad lo que debemos buscar, que es la misericordia y la fidelidad que Dios puede tener ante cualquier situación que venga. Así. Y noten algo. O sea, cuando nosotros y Jeremías hacemos este ejercicio de tener en medio de tan grande sufrimiento, decir, yo voy a recapacitar en mi corazón algo acerca del carácter de Dios, voy a traerlo a mi mente, la misericordia, la fidelidad. El sufrimiento desaparece en el momento. El sufrimiento, me refiero a la situación, el problema. O sea, Jeremías está mirando su ciudad está destruida, hay fuego, hay humo, hay muerte, hay dolor. Él dice, pues voy en mi mente a pensar, a recapacitar, y en vez de concentrarme en esto, voy a concentrarme en quién es Dios, su misericordia, su fidelidad. De momento, ¿desapareció todo en la ciudad, el sufrimiento? No. O sea, noten qué interesante, cambiaba algo dentro de él, no fuera. Claro. Y es la forma que nosotros enfrentamos al final de cuentas el sufrimiento, aunque lo de afuera no cambie. O sea, las circunstancias no cambian. Adentro sí puede cambiar mi forma de ver las cosas, en mi mente y en mi corazón. Claro. Y la convicción de lo que no se ve. En mi corazón y en mi mente, ahora, como yo hablaba el domingo en algún momento, ahora yo tengo unos lentes nuevos. Recuerden cómo Pablo veía las cosas, que hablamos en la predicación el domingo. Pablo ahora podía ver las cosas diferentes. Él podía ver las cosas en primer escenario, decir, oye, aquí estoy en la cárcel, se acabó la misión, ya no va a pasar nada, me derrotaron, aquí estoy sufriendo. O él podía ponerse los lentes a través de los cuales él podía ver las cosas, las pruebas, y decir lo que dijo en Filipenses 1. Yo me gozo porque por medio de este sufrimiento que yo estoy aquí en la cárcel, Dios ha glorificado y ha seguido cumpliendo la misión. O sea, las circunstancias no cambiaron. Pablo estaba en la cárcel, eso no cambió. Él estaba preso, eso no cambió. Pero la forma en que él empezó a ver las cosas cambió. La forma en que él empezó a ver a Dios
Y eso pasó con Jeremías también. Él podía mirar para afuera y todavía veía ruinas, fuego, todo destruido y dolor y sufrimiento. Pero en su corazón, como él dice en el verso 21, esto recapacitaré en mi corazón y voy a esperar. Voy a esperar en Dios pensando en esto, recordando la misericordia de Dios, recordando la fidelidad de Dios. Aunque las cosas no cambien, Dios sigue siendo fiel. Aunque las cosas no cambien, qué bueno que mañana todavía puedo esperar en la misericordia de Dios. Mi hermano, yo recibí malas noticias el domingo, la muerte de Joaquín. O sea, malas noticias en el sentido de choques fuertes. Yo recibí malas noticias hoy, una situación. Y cada vez que yo recibo situaciones chocantes, fuertes así, mi hermano, esto es un refugio. Es decir, qué bueno, hoy ha sido un día bien difícil. El domingo para mí fue un día bien difícil. Hoy fue difícil también. Pero y qué bueno que en mi mente yo pueda decir, oye, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Qué bueno que mañana puedo levantarme y decir, Señor, hoy puedo experimentar tu misericordia y hoy puedo esperar otra vez en tu misericordia. Señor, y hoy puedo esperar en tu fidelidad. Señor, hoy puedo esperar otra vez en que tú eres un Dios fiel. Pablo le dijo a Timoteo en algún momento, mira, aunque nosotros fuéramos infieles, que lo somos, Dios permanece fiel. Ese es su carácter. Y gloria a Dios por eso. ¿Usted quiere ver un testimonio de eso? Vaya a las páginas del Antiguo Testamento, vea la historia de Israel. Vea cuántas veces el pueblo de Israel le fue infiel a Dios y cuántas veces Dios se mantuvo fiel todo el tiempo con el pueblo. Cuántas veces el pueblo diciendo, sí, vamos a obedecer a Dios. Y por el otro lado, ya estaban adorando incluso otros dioses. Pero Dios, una y otra vez, permanecía fiel. Así que Jeremías dice, yo voy a recapacitar en mi corazón y voy a poner en mi mente el carácter de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. En tercer lugar, la suficiencia de Dios. Miren lo que dice el verso 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Mi porción es Jehová. O sea, lo que le está diciendo, mi parte, mi todo, es Jehová. Por tanto, en él esperaré. Por eso ponemos esta idea o este punto de que Jeremías lo que hacía era recordando la suficiencia de Dios, que Dios lo era todo para él. O sea, en el momento del dolor, él quiso recordar eso. Miren ese versículo en la Nueva Versión Internacional. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo puede leer? Sí. Dice, me dijo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré. Él es mi herencia, en él esperaré. Esa es la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional dice, él es todo lo que tengo. Ahí está. Él es mi herencia, él es todo lo que tengo. Él es mi porción, como dice la Reina Valera 60. O sea, Jeremías está diciendo, todo está destruido, hay dolor y sufrimiento por todas partes, pero quiero recordar algo. Dios es misericordioso, Dios es fiel, Él es todo lo que yo tengo. Hermano, ¿se imagina usted aplicando estos principios en su propia vida? En tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor, en el momento usted siendo intencional y diciendo, Señor, en este momento que estoy sufriendo, que estoy pasando un tiempo muy difícil, ayúdame a recordar esto. De hecho, pídaselo hoy al Señor, que le ayude a que en el momento que usted verdaderamente esté en un momento de gran sufrimiento, ese día intencionalmente usted pueda recordar estas verdades. Señor, recordar que tú eres misericordioso, que tú eres fiel, que tú eres todo lo que tengo. A pesar de que lo haya perdido todo, humanamente hablando, tú eres todo lo que tengo. Suficiencia de Dios. Él es suficiente. Lo tenemos a Él, ya lo tenemos todo. Así que Jeremías quiere recordar misericordia de Dios, fidelidad de Dios, suficiencia de Dios. En cuarto lugar, miren el verso 25. Otra cosa que quería recordar Jeremías en este momento. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Qué quería recordar Jeremías aparte de la misericordia, fidelidad, suficiencia de Dios? Basado en ese verso 25. ¿Qué quería recordar el de Dios? ¿Qué era qué? ¿Qué dice el verso 25?
que era bueno, la bondad de Dios. O sea, el sufrimiento no ha cambiado, está ahí. Jeremías miraba para el lado y lo que veía era dolor y sufrimiento, pero él dentro de su corazón decía, quiero recordar en este momento, quiero concentrar mi mente en que Dios sigue siendo bueno. Mi hermano, póngase en el lugar de este hombre. La ciudad está destruida, el templo está destruido, y él dice, él puede seguir diciendo, bueno Jehová. El Señor no, Él no ha cambiado, Él sigue siendo bueno. Todos los días están llenos de la bondad de Dios, mi hermano. Todos los días están llenos, cada segundo está lleno de la bondad de Dios. Eso no es eso de que aún, o sea, que el sufrimiento, ¿verdad? La prueba de nuestra vida, que Dios nos encuentra también para que lo busquemos a Él. Porque ahí dice que bueno es para el que le gusta, o sea, Él nos hace bien. Entonces o sea, es lógico, hay mucha lógica que si Dios quiere un pueblo para Él, Dios se está sacrificando un pueblo para Él, Dios quiere un pueblo que le busque, aún en la situación difícil. Amén. Bueno, cuando tú estás contento, ahí sí que bueno, pero cuando estás en necesidad, y usualmente pasa mucho, es coincidencia que nos pasa mucho, que estamos en muchas tentaciones, en muchas tribulaciones, y muchas cosas que pasan para que lo busquemos a Él. Amén. Entonces, eso es lo que Él quiere. Sí, así es. De hecho, en el libro de Deuteronomio dice que Dios llevó al pueblo al desierto para probar lo que había en su corazón, para llevarlo a Él. Al final de cuentas, Dios nos pasa muchas veces por tiempo, o permite en nuestra vida los tiempos de sufrimiento, los tiempos de dolor, para que en ese momento alcemos nuestros ojos a Él, lo miremos a Él y recordemos esto de Él. Recordemos su misericordia, recordemos que Él es fiel, que Él es suficiente y que Él es bueno. Porque la tentación nuestra como seres humanos es como decía Amarilia, al final de cuentas, nuestra tentación natural como seres humanos es que cuando las cosas están contentos, cuando todo está bien, olvidarnos de quién es Dios y concentrarnos en que todo está bien. Pero muchas veces esa es nuestra tendencia. Miren, mi devocional de esta mañana fue el Salmo 123. Y ese salmo empieza diciendo, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y después dice, así como los siervos, los esclavos, tienen que levantar su mirada para hablar con su Señor, así nosotros alzamos nuestra mirada a ti, Señor, hasta que encontremos en ti misericordia. O sea, ese sentido de que estamos humillados, es lo que está diciendo el Salmo, que tenemos que mirar para arriba. Y muchas veces son los momentos de prueba y sufrimiento los que nos llevan ahí. En un pozo, tú miras para abajo, para el lado, y ves oscuridad. Tienes que mirar para arriba, no tienes opción. Si quieres ver un poco de claridad o tratar de buscar salida. Así que ese es el concepto. Muchas veces Dios nos lleva ahí. Permite cosas en nuestra vida para que al final, mi hermano, ¿sabes qué? ¿Qué tú vas a experimentar después de un tiempo de prueba o sufrimiento? Si haces esto, lo vas a conocer más. Ese es el fruto. Vas a conocer más a Dios. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, conoces más del carácter de Dios. Conoces más de su misericordia, experimentas su fidelidad, experimentas y te das cuenta, mira, si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Experimentas que Él es bueno, experimentas su bondad. Y por último, mira lo que dice el verso 26. Experimentas también la salvación del Señor. Dice el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. O sea, Jeremías estaba diciendo, en este tiempo de crisis y de prueba que yo estoy pasando, yo voy a recordar que Dios es misericordioso, yo voy a recordar que Dios es fiel, yo voy a recordar que Dios es suficiente, yo voy a recordar que Dios es bueno. Y yo voy a recordar que si hay alguien que me puede sacar de esta situación, salvarme, hay alguien que puede ser mi salvador en todo el sentido de la palabra, es Dios. Y yo lo voy a recordar a Él como mi salvador. No solamente en el sentido, mi hermano, como el salvador de nuestras almas, literalmente, sino también en ese momento como el que nos salva, nos rescata, porque esa es la misma idea. El que nos rescata de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. En silencio, sin quejarnos. Impresionante eso, ¿verdad? Y bueno, repito, pongámonos en el lugar de lo que estaba pasando Jeremías. Él está allí. Jeremías no escribió esto
5 años después, a kilómetros de distancia. Él no te está contando una historia del pueblo de Israel que un día sufrió. Jeremías te está contando y él está hablando de un sufrimiento que él vivió, él estuvo allí. Él no solamente, noten qué interesante, hubo profetas que dijeron, mira, de aquí a tantos años Dios va a destruir a Jerusalén. Pero a Jeremías no, a Jeremías le tocó, ¿sabes qué? Por muchos años estar diciendo una y otra vez, Dios va a destruir al pueblo, Dios va a enviar un juicio. Pero a él le tocó estar allí en el día que llegó eso, el juicio. Le tocó estar allí, ver el sufrimiento, ver el dolor, ver su ciudad destruida, ver el templo destruido, ver que no había como esperanza, que no había salvación. Y de momento él puede mirar arriba, mirar a Dios y dice, en silencio yo voy a esperar la salvación de Dios. O sea, en otras palabras, Jeremías podía ver todo el caos y confiar en que Dios se podía glorificar en medio de todo ese caos que había en la ciudad, en su pueblo. Y que si alguien lo podía salvar de esa situación o alguien lo podía rescatar, era Dios. Y en eso él quería esperar. El escenario, mi hermano, es el mismo que usted puede estar enfrentando. Y usted puede mirar al Señor y decir, humanamente no hay salvación, no hay solución. Pero yo puedo escoger esto. Yo puedo escoger confiar en el Señor de esta manera. Bueno es esperar en silencio que Dios me saque de esta situación. Bueno es esperar en el Señor su salvación. Miren conmigo, él sigue reflexionando un poco. Y miren lo que dice en el versículo 37 y 38. Jeremías sabía que tanto los buenos momentos como los malos momentos que estaba enfrentando el pueblo, todos estaban en las manos de un Dios soberano. Dice el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, aquí, mis hermanos, Jeremías está diciendo, ¿sabes qué? Al final, me hace bien a mi alma y le hace bien al pueblo. Si en vez de concentrarnos en esto, en el sufrimiento y la ciudad destruida, podemos poner nuestra mirada, nuestro corazón en el carácter de Dios, en la misericordia, fidelidad, suficiencia, en que Dios es bueno, en que Él es el que nos salva, es nuestro Salvador. Porque al final, los tiempos buenos que disfrutamos hace algunos años, ¿quién los trajo? Los trajo Dios. Y los tiempos malos, ¿quién los ha permitido? Dios también. De hecho, noten que el verso 17 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ahí está implícito la idea de que todo lo que ocurrió, Jeremías podía mirar alrededor y decir, ¿sabes qué? Todo esto que ocurrió es parte del plan de Dios, está en las manos de Dios, no está fuera del plan de Dios. No tomó a Dios por sorpresa. Dios no se está arrancando la cabeza diciendo allá en los cielos, ¿qué hago ahora? Porque Jerusalén fue destruida. ¿Cómo resuelvo esto? No, mi hermano, era parte del plan de Dios. Era parte de lo que Él estaba haciendo para redimir a su pueblo. Para terminar, vea conmigo versículo 55 en adelante. Miren cómo, esa esperanza que tenía el profeta Jeremías cuando él seguía sufriendo o cuando él seguía viendo todo ese dolor que estaba alrededor. El verso 48, para que veamos que el dolor de Jeremías era real. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Poéticamente él está diciendo que él se estaba desbordando en llanto. Mi hermano, era real el sufrimiento de él. Pero miren lo que él puede llegar a decir. Verso 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Miren lo que se llevaba Jeremías. En medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de lágrimas reales, dijo, yo recapacitaré en mi corazón, yo traeré a mi memoria quién es Dios, yo pondré delante de mis ojos el carácter de Dios que no cambia, su fidelidad, misericordia, bondad, yo lo tendré delante de mí. Yo invocaré al Señor recordando que Él me escucha.
y que al final de cuentas Él es el que me dice, en medio de tanto dolor y desolación, dice, te acercaste el día que te invoqué y me dijiste, no temas. Wow, a la luz del carácter de Dios o de quién es Dios, Jeremías podía tranquilamente descansar y no temer. No temer porque todo lo que estaba pasando estaba en la mano de Dios. Eso podía quitar su miedo. Porque todo lo que estaba pasando estaba en las manos del Señor. Él podía seguir confiando un día más en la misericordia de Dios. Él podía recordar y seguir confiando un día más en que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Él podía seguir recordando que Dios es suficiente, que el Señor es todo lo que Él tenía, aunque haya perdido todo lo demás. Él podía recordar y seguir diciendo, ¿sabes qué? Aún en medio de esto yo puedo decir que Dios es bueno, Él no ha cambiado. Él sigue siendo bueno. Y Él podía seguir recordando a Dios como el Salvador de su pueblo. De que si algo o alguien los podía rescatar, redimir, rescatar y darle una nueva vida, una nueva oportunidad, era Dios. Y así lo hizo, mi hermano. Porque el pueblo no fue destruido del todo aquí. Este era el pueblo de la promesa. Este pueblo se fue al exilio 70 años. Después este pueblo regresó. Con Esdras, Nehemías, hemos escuchado nosotros la historia. Y después de ese pueblo vino esa promesa. Un día allí en Belén estaban los pastores y llegó el anuncio que decía que había nacido, allí había nacido, la promesa se había cumplido. O sea, Dios sí fue fiel cumpliendo sus promesas, mi hermano. Y Dios sigue siendo fiel. Hizo algo, mi hermano, que aunque sea difícil recordarlo, en tiempos de dificultad, en tiempos de sufrimiento, le hace bien a nuestra alma. Le hace muy bien a tu alma recordar estas cosas cuando estás sufriendo. Toma tu Biblia, tómalo en un papel, escríbelo ahí, quizás cerca de este pasaje, tenlo contigo cerca. Pero hermano, memorízalo. Lo importante es que lo podamos aplicar en momentos de dificultad especialmente. Recordar quién es Dios. Que sus misericordias nunca se acaban, que Él es fiel, suficiente, que Él es bueno y que Él es nuestro Salvador. Hermano, que el Señor nos ayude a tener esta vista de Dios, a ver a Dios de esta manera. Y cuando vemos a Dios de esta manera, ya nuestra mente y nuestros corazones no estarán tan enfocados en los problemas, sufrimiento, dolor, aunque es real y está ahí ese dolor y ese sufrimiento, pero ahí podemos tener paz en nuestro corazón recordando quién es nuestro Dios. Así que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir y a aplicar esa enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos como en este tiempo donde hubo destrucción, desolación por todas partes, dolor por todas partes. La ciudad de Jerusalén fue destruida, mucha gente murió, mucha gente lo perdió todo. Las casas, el templo, todo fue destruido. Pero aún en medio de eso, Señor, vemos a un profeta, a un hombre de Dios, recapacitando en su corazón, poniendo en su mente, trayendo a memoria quién eres tú, tu carácter, Señor. Trayendo a memoria tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy una vez más te damos gracias por eso, Señor. Porque tus misericordias no han decaído. Tus misericordias, Señor, no se acaban. Eso es impresionante para nosotros. Todos los días recordar que es por tu misericordia que estamos de pie. Y que mañana podremos otra vez experimentar tus misericordias. Y de aquí a un año podremos seguir experimentando tu misericordia. Señor, gracias también por tu fidelidad. Que podamos traer a nuestra memoria que tú eres fiel. Que tu palabra se cumple. Que tú nunca nos abandonas. Que tú prometiste estar con tu pueblo. Señor, ayúdanos a recordar tu fidelidad en los tiempos difíciles. Señor, ayúdanos también a recordar que tú eres suficiente. Que tú eres todo lo que tenemos. Y eso basta. Aunque no tengamos más nada, Señor.
Ayúdanos, Padre, también a recordar que tú eres bueno, que eso no cambia, que los tiempos difíciles no hacen que cambie tu carácter. Tú sigues siendo bueno y podemos cantar de la bondad de Dios todos los días de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos también a recordar que tú eres el Dios que salva, que tú eres nuestro Salvador, que si alguien nos puede rescatar de esos tiempos difíciles y de sufrimiento, eres tú nuestro Señor. Señor, ayúdanos que en medio de nuestro sufrimiento, nuestro dolor y nuestros días difíciles, nuestro concepto de ti crezca, te veamos más grande, Señor. Que te conozcamos más y veamos cómo tú te glorificas en medio de nuestras situaciones. Gracias, Señor, porque aún esos tiempos no están fuera de tu control, porque están en las manos de un Dios soberano que todo lo hace para su gloria y para el bien de su pueblo. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.